Hola, en este nuevo video vamos a ver el tema de volúmenes de sólidos de revolución. El problema de encontrar los volúmenes se parece mucho al problema de encontrar el área. Aquí lo podemos notar con estas imágenes. Entre mayor sea el número de cilindros que se formen, será mejor la aproximación del volumen que se obtenga. Para este caso, vamos a enfocarnos en volúmenes de sólidos de revolución. El problema va a ser básicamente con la misma curva, con la misma función. Nada más va a ir cambiando sobre qué eje va a estar dando vuelta determinada área. Dice, determine el volumen del sólido que se obtiene al girar la región encerrada por las gráficas de las funciones dadas. Aquí está la región. Alrededor de la recta especificada, alrededor del eje X, aquí ya lo menciona. Graficar la región, el sólido y un disco o arandela representativo. Primeramente, vamos a identificar las funciones, cuáles son las que están interviniendo. Y igual a la raíz de X es esta que está aquí. Esta es raíz de X. Pero también nos dice X igual a 1. Esa función sería esta. Y igual a 0 es una recta que va horizontal. Entonces el área que se encierra entre estas tres es esta que ya está aquí marcada. Y igual a 0 y esta dijimos X igual a 1. Pero no nos dicen desde dónde hasta dónde. Nada más nos dice que el área que se encierra aquí. Entonces para eso necesitamos identificar primero que se está dando vuelta alrededor del eje X. Entonces esta región que está aquí gira alrededor del eje X. Si gira alrededor del eje X se va a formar un sólido parecido al que estoy tratando de representar aquí, con esta área. Entonces tendríamos que integrar desde este punto hasta este punto, desde 0 hasta 1. Cuando vamos a querer integrar, lo primero que debemos de hacer es darnos cuenta que este disco que tengo aquí lo vamos a integrar desde 0 hasta 1, es decir, como si pusiéramos infinitos discos muy delgados, todos sobrepuestos uno sobre otro, de esta manera como los estoy tratando de representar, desde 0 hasta 1, de tal manera que lo que estaríamos integrando es esta área, el área de este disco. Este disco, si lo viéramos si lo pudiéramos voltear y lo viéramos así de frente, ahí está. Lo veríamos así como ese círculo. Entonces, el área de este círculo la podemos calcular fácilmente. Sabemos que el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Pero en este caso el radio va a ir cambiando. El radio cerca muy pequeño, sería este el radio. Pero ya cuando va llegando a 1, el radio es mucho más grande. De tal manera que el radio está determinado por esta función. Esta que está aquí. Vean, el radio de este disco no va a ser el mismo radio que de un disco que esté más para acá. Este radio va a ser mucho más grande. Y este radio de este disco es el mismo radio que este, porque los dos provienen de la función y igual a raíz de x. Por lo tanto, el área que se integraría sería igual a pi por radio, que ya dijimos que el radio va a estar determinado por la función. El radio es raíz de x al cuadrado. Pi por radio al cuadrado.
esa área se tendría que integrar. Vamos a simplificar primeramente y quedaría pi por x. Entonces, con esto obtenemos el área de un solo círculo de estos, el área de un solo disco. Integraríamos esa área que está en función de x. Integraríamos esa área desde 0 hasta 1. O sea, desde este punto hasta este punto. Vean que aquí se puede ver que los discos se estarían integrando desde 0 hasta 1. Entonces, cambiando esta área por la del disco que vamos a integrar, entonces quedaría la integral desde 0 hasta 1 de esta área. Esta área es pi por x al cuadrado, pi por x nada más, pi por x diferencial de x. Como pi es una constante, la podemos poner fuera del integral e integrar x diferencial de x desde 0 hasta 1. Y esta integral queda pi por x cuadrada entre 2, evaluada desde 0 hasta 1. Sustituimos los valores de integración, entonces queda pi por x al cuadrado entre 2 menos pi por x al cuadrado entre 2. Recuerden que hay que sustituir primero el límite superior y luego el límite inferior. Esto va a ser 0. Entonces nada más va a quedar 1 al cuadrado. 1 al cuadrado sería 1. 1 entre 2 es 1 medio por pi. Pi entre 2. Y ese es el valor de este volumen de este sólido. Si lo tuviéramos que poner con algunas unidades, sería unidades cúbicas, porque son unidades de volumen. Aquí lo importante es identificar mediante gráficas cuál es el área, cuáles son las curvas que delimitan esa área y saber desde dónde hasta dónde se va a integrar. Observen el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es básicamente el mismo, la misma función, pero inclusive es la misma área, pero ahora esa área se hace girar en torno al eje de las Y. Si se hace girar esta área en torno al eje de las Y, entonces no se tendría un sólido que esté completamente relleno, sino que este sólido que se genere estaría hueco. El área definiría al cilindro, pero toda esta parte que está aquí, todo esto que está en blanco, quedaría hueco. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta para poder plantear este problema. X es igual a 1, sigue siendo la misma recta. Y igual a 0 sigue siendo esta recta que está aquí sobre el eje de las X. Pero, como se está haciendo girar alrededor del eje de las Y, entonces se tendría que integrar ahora en función de Y, desde este punto hasta este punto. Este valor no nos lo dice tampoco, desde dónde hasta dónde, pero lo podemos identificar si sabemos, primeramente, como vamos a tener que integrar en función de Y, tenemos que tomar esta función y despejar a la X. Para despejarla es necesario elevar al cuadrado los dos lados de la ecuación. Con eso eliminamos la raíz con el cuadrado, queda X nada más, pero del lado izquierdo queda Y cuadrada. Entonces ya tenemos la ecuación despejada. Y esa ecuación la vamos a tener que igualar a X igual a 1. Esto es para poder identificar desde dónde hasta dónde se va a integrar. Ya ubicamos que es desde 0, pero ¿hasta qué punto?
Aquí podemos ver que está el 1. Vamos a ver, vamos a confirmar si realmente es desde 0 hasta 1. Lo debemos de determinar a partir de estas dos ecuaciones. Como las dos dicen que es x igual a y cuadrada y x igual a 1, igualamos las x es igual a x, por lo tanto nos quedaría y cuadrada igual a 1. Esta x igual a esta x. Quiere decir que es donde esta x es igual a esta otra x. Hasta este punto es donde se va a integrar, desde 0 hasta esta altura. Entonces de aquí podemos saber el valor de y. El valor de y lo vamos a calcular sacando raíz cuadrada de los dos lados. La raíz cuadrada de este lado, del lado izquierdo, se simplifica el cuadrado y la raíz, y también aplicamos raíz cuadrada de este otro lado y nos queda más menos 1. Este valor de más menos 1 es porque si continuáramos esta función, sería una parábola más o menos de este tipo, y aquí es el valor de menos 1 y acá el valor de 1 en este punto. Y obviamente también esta función x igual a 1 continúa hacia abajo y continúa hacia arriba. Bueno, entonces por eso es ese valor positivo y negativo, pero a nosotros nos interesa nada más el valor positivo, porque es este. Por lo tanto ya sabemos que vamos a tener que integrar desde 0 hasta 1. Nada más era para comprobar que fueran esos valores. En este caso, la integral de esta área está determinada por una arandela, no es un disco completamente relleno todo, sino que está determinado por el área nada más sombreada. Esa área sombreada, observen que está determinada por este radio, que es el mismo que el radio que está aquí abajo y viene siendo el mismo que está acá arriba. Es el mismo radio. Ese radio que les estoy tratando de señalar con esas líneas es esta función, x igual a 1. Por lo tanto, el radio más grande va a esta función, x igual a 1. Y el radio más pequeño, el radio de lo que va a estar hueco, eso va a ser lo que va a estar hueco, va a estar determinado por este radio. Ese sí va a ir variando. Este radio está determinado por esta función, y cuadrada. Por lo tanto, ese sería el radio del círculo más pequeño. Pero para poder calcular el área que está sombreada, es necesario sacar el área del círculo grande y a esa área restarle el área del círculo pequeño. De esta manera, el área va a estar determinada por el área del círculo grande, primeramente. Pi por radio del círculo grande al cuadrado. Pi por radio al cuadrado menos el área del círculo más pequeño. Pi por radio, el radio para el círculo más pequeño es y cuadrada al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Vean que aquí el radio era y cuadrada. Por lo tanto, pi por 1 al cuadrado es pi. Y aquí quedaría pi por y a la 4. Podemos sacar factor común. 1 menos y a la 4. Y esto es lo que estaríamos integrando, el área desde 0 hasta 1. Entonces ya nada más planteada la integral quedaría la integral desde 0 hasta 1 de esta área, que ya la tenemos aquí, de pi por 1 menos y a la 4, diferencial de y.
Fíjense que aquí yo ya no estoy poniendo pi por radio al cuadrado, por eso ya hice antes el cálculo del área que se va a integrar. E iría desde 0 hasta 1. Entonces, ahí ya nos vamos dando cuenta de que cuando gira en torno del eje Y, la integral es mejor realizarla en función de Y. Vamos con otro planteamiento con las mismas funciones, prácticamente con la misma función, la inicial, pero en este caso ya están cambiando las otras rectas. Observen que anteriormente era x igual a 1 y y igual a 0. También en el primero, x igual a 1 y y igual a 0. Ahora las intercambié, x igual a 0 y y igual a 1. Como ahora son estas las funciones que nos están delimitando el área, por eso es importante graficarlas. Vean que y igual a 1 es esta que está en color negro. X igual a 0 es este que estoy tratando de representar aquí. Viene siendo el eje de las y. X igual a 0. Esa área que se encierra con estas tres curvas, si se hace girar en torno al eje X, como dice aquí, entonces se genera este sólido de revolución. Ese sólido de revolución se parece al anterior, pero ahora se integraría con respecto a X. El anterior se integró con respecto a Y. Aquí está. Por lo tanto, la función debe de estar, así como la tenemos, está bien, y igual a raíz de X. Pero tenemos que tener cuidado de que otra vez es una arandela y no es un disco sólido. Es una arandela donde que esta arandela tiene este radio, siempre va a estar este radio de este sólido. Ese radio es constante, el más grande, y ese radio está determinado por esta función, y igual a 1. Y el radio más pequeño, este radio, va a ir variando. Observen que si yo me posiciono más a la derecha, el radio es más grande, pero si me pongo más a la izquierda, el radio es más pequeño. Eso es porque el radio está determinado a partir de esta función que está aquí, que es esta. Esta función es y igual a raíz de x. Por lo tanto, el radio más pequeño es raíz de x. Igual vamos a tener que calcular esta área que está sombreada, el área que va a estar en función de x, va a ser igual al área del círculo más grande menos el área del círculo más chico. El área del círculo más grande es pi por radio al cuadrado, que en este caso el radio es 1 al cuadrado, menos el área del círculo más pequeño, pi por radio al cuadrado, que el radio viene siendo raíz de x al cuadrado. Por lo tanto, aquí queda pi y de este lado queda pi por x. Al elevar al cuadrado la raíz queda nada más x, sacamos factor común, queda pi por 1 menos x. Esto es lo que integraríamos desde 0 hasta este punto, que aquí podemos ver a simple vista que puede ser 1, pero también tendríamos que corroborar que sea desde 0 hasta 1. ¿Y cómo lo corroboramos? Pues igualando y igual a 1 con la función y igual a raíz de x. Vamos a ver si es cierto. Igualamos esta y esta recta, esta curva y esta recta las igualamos porque aquí son exactamente el mismo valor. Entonces quedaría 1 igual a raíz de x. Elevamos al cuadrado los dos lados
de la ecuación y queda, del lado izquierdo queda 1 y del lado derecho va a quedar x igual a 1. Ahí ya estamos viendo que efectivamente es ese valor desde 0 hasta 1. La integral entonces quedaría la integral desde 0 hasta 1 de esta área, de este disco, el área de este disco desde 0 hasta 1. Entonces el área de ese disco, o arandela más bien, es pi por 1 menos x diferencial de x. Y con esto, resolviendo esta integral, obtendríamos el volumen de este sólido. De este sólido que está hueco por aquí, por esta parte, está hueco de aquí, está hueco de aquí, como lo marca aquí esta figura. Y el último ejemplo que traigo preparado, otra vez, es la misma función. Igual que en el anterior, x igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y igual a 1, pero ahora alrededor del eje y. O sea, la misma área, aquí está la misma área, pero ahora se va a hacer girar alrededor del eje y, en vez de hacerla girar alrededor del eje x como se hizo en este. Ya había mencionado anteriormente que si se hace girar alrededor del eje x, entonces la función que tenemos necesitamos despejar a x en función de y. Entonces elevamos al cuadrado este lado y elevamos al cuadrado este otro lado. Al elevar al cuadrado este nos queda x y al elevar al cuadrado la y nos queda y cuadrada. Entonces esa curva que está ahí es x igual a y cuadrada. Esta otra, la recta, es y igual a 1. Y igual a 1, aquí habíamos dicho que esta que está aquí es x igual a y cuadrada. Pero también nos dice x igual a 0. X igual a 0 es esta recta que está aquí. Entonces, el área que se encierra con estas curvas y rectas es esta área. Si esta área se hace girar alrededor del eje de las y, nos genera este sólido. Por eso, aquí vamos viendo, fíjense, es la misma función, básicamente es la misma función, pero se está haciendo girar alrededor del eje x y alrededor del eje y. Sí está variando también x igual a 0 y y igual a 1. En el anterior seguía siendo x igual a 0 y y igual a 1, pero en los dos primeros era x igual a 1 y y igual a 0. Igual que en el primero, x igual a 1 y y igual a 0. Entonces ahí se está jugando con esos valores para que vean la importancia que tiene el graficar e identificar el área que se encierre. Como vemos aquí, vamos a tener que integrar desde 0 hasta este punto. ¿Y cuál es ese punto? También lo podemos determinar con este valor, porque hasta ahí es hasta donde se integraría, hasta esta altura. Pero ¿cuál es esa altura? Pues y igual a 1. Aquí sí está más fácil identificarlo, porque ya tenemos la recta, y igual a 1. Entonces, el área de este círculo, voy a tratar de plantear otro, ahí está el círculo. El radio que tiene este círculo depende mucho de este radio. Y este radio está determinado por esta función. Por lo tanto, si queremos calcular el área de este círculo, que va a ir variando conforme vaya subiendo, quedaría pi por radio al cuadrado, el área en función de x, pi por radio al cuadrado, que sería igual a pi por el radio de en este caso sería y cuadrada. Aquí está. Y cuadrada. Pi por radio al cuadrado. Pi por y a la 4. Esto es lo que se tendría que integrar. Entonces el planteamiento de la integral quedaría la integral desde 0 hasta 1, desde 0 hasta 1,
de esta área, de este disco. Pi por y a la 4, diferencial de y. Resolviendo esta integral obtendríamos el volumen de este sólido. Entonces, reitero, es muy importante identificar primeramente las gráficas, también el área que se encierre con esas gráficas y finalmente hacer un bosquejo del sólido que se genere, porque aquí vimos que aunque sean prácticamente las mismas funciones, el problema varía de uno a otro según el planteamiento que se tenga. Hasta aquí le voy a dejar. Espero que les ayude para resolver los problemas que tengan de tarea. Hasta luego.